Tercer punto que creo que la Corte omitió. Y ya con esto voy terminando. Tercer punto. ¿El derecho a la escritura pública es un derecho renunciable? Uno puede poner en su contrato de compra-venta, en su minuta, yo comprador renuncio a pedirte la escritura pública. Se puede renunciar y el tema no es baladí, porque hay una sentencia hace muy poco, que justo estuve comentando en un artículo hace unas semanas. Es el siguiente caso. Una asociación compra un terreno, lotiza el terreno en lotes chiquitos y vende los lotes a sus asociados. Y en los contratos de compra-venta se establecía que además de la minuta de la compra-venta, el documento definitivo que daría cuenta de la transferencia sería, así llamaron el documento, un certificado de transferencia de acciones. O sea, las partes dijeron, además de mi minuta, después podríamos tener un contrato más fuerte que este. Y ese contrato será un contrato denominado contrato de transferencia definitiva de acciones. Entonces, uno de los compradores del lote se dio cuenta que su minuto no le servía para nada. Él quería inscribir su derecho. Y demanda a la asociación para que le dé su escritura pública. Y la asociación, que le dijo, amigo, lo siento, en el contrato de compra-venta pusimos que no íbamos a firmar escritura pública, sino un documento distinto. Un contrato de transferencia definitiva de acciones. Y que no sería necesario hacerlo ante un notario. Entonces, si tú quieres que yo te dé un contrato distinto a este, te doy ese al cual me obligué. Pero claramente pactamos que escritura pública no iba a haber. ¿Y qué dijo la Sala Superior? Es cierto, dijo. El comprador voluntariamente en su contrato de compra-venta dijo que no iba a querer escritura pública. Así que ahora no le corresponde escritura pública. La Corte Suprema, ¿qué dijo? Nada. Nada, porque se fue por las ramas y declaró improcedente la casación. ¿Qué es ese precedente? Una Sala Superior diciendo que el derecho a escritura pública es un derecho renunciable. Y nuevamente, volvemos a lo mismo. ¿Qué genera que el comprador renuncie a su escritura pública? Que nunca vaya al registro. Y si nunca llega al registro, ¿qué pasa con el registro? Sigue publicitando una falsedad, una mentira. Y cuando el registro publicita mentiras, pasa lo que pasó con Rodolfo Orellana. Que los propietarios eran personas que no eran realmente los dueños. Y vendían indebidamente lo que no era suyo. Y luego el comprador, ¿con quién se enfrentaba? Con el verdadero propietario. ¿Eso qué genera? Litigios, litigios y más litigios. Entonces, una decisión que parece mínima puede terminar por ser una carga procesal tremenda, solamente por no entender la idea de que una escritura pública no la tengo para guardarme en el cajón. Yo no pido escrituras públicas en contratos de obra. Nadie pide escrituras públicas en un contrato de prestación de servicios. Yo no le pido al socio del estudio que me eleve escritura pública en mi contrato de prestación de servicios. Uno no pide una escritura pública en un contrato, no lo sé, de edición. No, esos contratos no se escrituran, porque no se pueden inscribir. Solamente se escrituran los contratos que transfieren derechos reales. ¿Por qué? Porque se puede inscribir. Esa es la lógica de la escritura pública. Entonces, si solamente se ve la escritura pública como un derecho de tenerlo porque me da la gana y me lo guardo, no se ve el bosque, no se ve el fondo del problema. Entonces, no permitir escriturar, o mejor dicho, establecer límites arbitrarios a la escrituración de documentos genera que el registro publicite una falsedad. Permitir que contratos nulos se inscriban hace que el registro publicite una falsedad. Permitir que contratos resueltos, ineficaces, se inscriban hace que el registro publicite una falsedad. Y eso debiera ser atacado. La Corte ha atacado los dos últimos puntos: evitar que lo nulo se inscriba, evitar que lo ineficaz se inscriba. Pero lo que no ha hecho es atacar el plazo prescriptorio. Y tampoco ha atacado el tema de los contratos anulables, que lo dijo la doctora Ariano. Sobre el anulable que dijo la Corte, yo no puedo pronunciarme eso. Porque el anulable sí requiere mucho material probatorio. Para probar un error, un dolo, una violencia, una intimidación, hay que probar mucho. Eso es difícil. Esos contratos que parecieran anulables, yo no los voy a tocar. Eso sí lo escrituro y que se inscriban. Nuevamente, o sea, lo nulo sí lo puedes atacar y lo anulable no. Cuando se supone que lo nulo es más fuerte que lo anulable, o sea, puedes hacerlo más, ver una nulidad, y no hacerlo menos. Y finalmente, este pleno, este noveno pleno, hay que decirlo, corrige un error mortal de hace exactamente 10 años, que fue el primer pleno casatorio. Es un pleno que corrige, pero no redime, porque los muertos no reviven.
Porque en el caso de Yanacocha, producto del fallo de la Corte Suprema, mucha gente murió. Y murió porque no pudieron obtener un resarcimiento del daño generado. Yanacocha generó un daño millonario a cada poblador y con cada poblador firmó una transacción extrajudicial, dándole 5.000, 7.000, 8.000 soles. Cuando el poblador se dio cuenta que ese pago indemnizatorio, ese resarcimiento dado mediante una transacción, no le alcanzaba para ni el desenfriolito, ¿qué hizo? Demandó a Yanacocha. ¿Y qué dijo Yanacocha? Tengo mi transacción, es un contrato y no podemos discutir más. ¿Cuál fue el entrampamiento de la Corte? La Corte dijo, oye, cuando el poblador demanda a Yanacocha por resarcimiento, Yanacocha se defiende con su transacción, ¿no? El poblador, como no estaba bien asesorado, no invocó nada. No cuestionó que la transacción fuera nula. No lo cuestionó. En primera instancia se le dio la razón a Yanacocha. En segunda instancia se le dio la razón a Yanacocha. Recién cuando tocó plantear el recurso de casación, del poblador de Choropampa se asesoraron bien. Y una ONG los ayudó. Y la ONG detectó que esas transacciones, esos contratos eran nulos. O sea, los contratos con los cuales se defendía Yanacocha eran contratos nulos. ¿Y qué dijo en recurso de casación esta ONG? Yo recuerdo porque yo trabajaba en el Poder Judicial en ese entonces, en la Corte Suprema, era asistente de un vocal que firmó ese fallo vergonzoso. ¿Qué dijo? ¿Qué se debatió? Dijeron, oye, en primera instancia no se debatió si el contrato era o no nulo. En segunda instancia no se debatió si era o no era nulo. La pregunta es, en sede casatoria, la Corte Suprema, sin que nadie se lo haya pedido, ¿puede pronunciarse sobre la nulidad o la validez de esa transacción? La Corte dijo en el 2007 de ninguna manera. Como nadie lo invocó, como nadie lo planteó, como nadie lo cuestionó, yo no puedo pronunciarme sobre una nulidad. Así que ese contrato es perfectamente válido. Y por ende, ese contrato le sirve a Yanacocha ¿para qué? Para defenderse la demanda de resarcimiento, millonaria por supuesto. Con lo cual, improcedente la demanda porque hay una transacción ya firmada. Y la Corte le dejaba su jalón de orejas a los pobladores. Ustedes, pobladores, si consideraban que la transacción era nula, antes de demandar el resarcimiento debieron demandar ¿qué cosa? Primero la nulidad. Y una vez que ganaran la nulidad, recién ahí demandaban el resarcimiento. 10 años después, un caso en donde está involucrado derechos reales, propiedad, ya no la vida de la gente, no, derechos reales, donde estaba en juego la plata. ¿Qué dijo la Corte? El caso que comenté al inicio. Nadie le dijo al juez que ese contrato había sido firmado por un solo cónyuge ejerciendo los dos. Nadie se lo dijo. Él se dio cuenta y dijo, nulo. En la sala superior se dieron cuenta y dijeron, nulo. La pregunta para la Corte en este caso era, ¿la Corte Suprema, 10 años después, se va a ratificar en el criterio de hace 10 años? Porque podría suceder, poniendo en el extremo el caso del autor Ariano, contrato de sicariato. En primera instancia, el juez no dijo nada, lo escrituró. En segunda instancia, el juez lo escrituró, porque nadie dijo que era nulo. Y cuando llega a la Corte Suprema, la Corte se da cuenta que este contrato es un contrato de sicariato, que es un contrato claramente nulo. La Corte debe hacerse la vista gorda porque antes nadie lo cuestionó, o debe entrar a ver el tema. 10 años después, se dieron cuenta del error que habían cometido hace 10 años. Dijeron, ¿saben qué? Nos equivocamos. Y por eso aplicaron el overruling. Por eso este noveno pleno casatorio tiene una parte en donde corrige el primer pleno. Y dice, no dice nos equivocamos. Bueno, fuera que lo diga. Dice, corregimos el precedente de hace 10 años. Allí donde dijimos que la Corte Suprema no podía analizar una transacción que era manifiestamente nula, porque en primera y segunda instancia nadie lo cuestionó, ahora sí podríamos verlo. ¿Eso reabre el caso? No, no reabre el caso. Y así se podría reabrir, ya no tendría sentido, porque todos los afectados se murieron. Ustedes entran a YouTube, pongan Poblado de Choropampa o el documental El Precio del Oro y van a ver cómo quedó Choropampa después de ese nefasto pleno casatorio. Entonces, 10 años después, este noveno pleno trata de corregir el vergonzoso pleno del 2007. No lo corrige, porque como yo escribí un artículo justamente tocando este tema, yo decía, ¿no? Así como en la novela de Vargas Llosa, al final, cuando el jaguar le dice al miembro del ejército, yo maté al esclavo, y el miembro del ejército le dice, lo siento amigo, ya dijiste que no lo mataste y el ejército ya te creyó. Sería más fácil revivir al esclavo que el ejército admita que cometió un error. Yo pienso lo mismo, la Corte no va a admitir que se equivocó. Bueno, admitió que se equivocó.
Pero ¿sirve? No sirve de nada. Porque 10 años después los muertos no reviven. Es un fallo que corrige pero no redime. Es por eso. Nada, gracias.